Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes, día 9 de enero, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal de Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos semana ya después de las fiestas navideñas. Aquí tenemos el titular de hoy, mercados americanos. Empezamos la semana en resistencias, ahora lo veremos en los gráficos. Como siempre antes, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También antes de empezar quería recordaros, que ya lo comenté en el vídeo del sábado, que este viernes, día 13 de enero, vamos a hacer el primer vídeo del año 2023, que siempre intentamos hacer un vídeo cada mes, con lo cual ahí tenemos el primero, viernes 13 de enero, hora 6:30 de la tarde, hora española peninsular, máximo unas 100 personas. Para apuntarse aquí, info@elespejodeltrader.com. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de la importancia de estudiar tu pasado si quieres que haya futuro en el trading, por supuesto. Con lo cual vamos a trabajar aquí una serie de herramientas útiles para hacer ese tipo de trabajo. Vamos a contar también con la presencia de Iván, que ya lo tuvimos en el pasado webinar, y también nos va a aportar un poquito de su punto de vista, su visión y sus herramientas para hacer ese trabajo. Con lo cual os animo realmente a participar. Será un webinar muy práctico, muy útil, que os puede sacar, os puede dar muchas ideas para desarrollar vuestra posoperativa y vuestros análisis de las operaciones individuales y en conjunto, y puede ser eso muy interesante. Así que viernes 13 de enero, apuntaros al webinar aquí en este mail y recordad que las plazas son limitadas. Venga, vámonos ya directos al mercado y empezaremos con el futuro del mini SP500, gráfico semanal. Aquí tenemos todo el impulso desde mínimos de 2020, corrección, y aquí ya llevábamos bastantes jornadas comentando que estábamos muy encajados entre zonas, entre un pequeño rango que se había formado más visible en gráfico diario y que permanecemos todavía dentro de él. Estamos viendo una vela semanal alcista, cerrando bastante la parte alta de todo el rango, muy alejado de los mínimos, pero que todavía estamos bajo la influencia de la resistencia. Por eso ahí el título del vídeo de hoy, estamos en resistencia justo en la apertura semanal. Vámonos al gráfico diario para ver todo ese desarrollo desde la segunda quincena del mes de diciembre, todo ese rango en el que nos encontrábamos metidos, y estamos viendo la semana pasada la vela del viernes, una vela alcista que justamente cerró ahí en la resistencia, y en la sesión de hoy estamos viendo un poquito tímidamente todavía, puesto que aún no ha empezado la sesión americana, pues hay un intento de ruptura de toda esa zona, pero he querido marcar hoy una resistencia y quiero comentarla, aparte de marcarla graficando, comentar que la resistencia abarca toda esta zona, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los mínimos dejados aquí, en este nivel de aquí de mitad de noviembre, aquí principios de diciembre, pues todavía estamos por debajo de esa zona, y ahora lo veremos también en marcos inferiores porque he querido abarcar toda esa resistencia. Pero también quiero destacar aquí en este marco temporal que en el caso de que esta resistencia fuera superada, y no es poca cosa, volveríamos a estar dentro de toda esta zona de distribución en el que nos metimos a finales de noviembre, desde la segunda quincena y primera quincena de diciembre, con una resistencia muy potente aquí en los 4.030 aproximadamente, 4.028 para ser más precisos ahora mismo, que es donde se encuentra la media de 200 simple en este marco temporal. Así que superar esta resistencia podría dar pie a una llegada a la zona siguiente de resistencia aquí en los 4.030. Tenemos ahí un nivel muy importante, que es la media de 200 simple. Es un nivel por ella misma muy relevante. Y luego la directriz bajista desde los máximos históricos, que estará por ahí cerquita, pero la media de 200 será un poquito la que se encuentre antes. Si vamos al gráfico de 4 horas, fijaros, porque he marcado también y he querido abarcar la resistencia hasta la zona de los 3.957 aproximadamente, porque aquí está la media de 200 en 4 horas. Estamos ahora mismo en la zona del retroceso del 38% aproximadamente desde toda la caída, desde los máximos de diciembre hasta los mínimos. Ahí estamos en ese nivel técnico que hemos comentado en gráfico diario. Estamos justo, un poquito por debajo, pero ahí en la zona de la media de 200 en 4 horas, con lo cual pienso que es prudente
señalar que la resistencia llega hasta aquí, hasta los 3.957. Mientras no se vea claridad en la superación de la media de 200 en 4 horas, ojo porque estamos todavía dentro del área de resistencia. Aunque veamos aquí algunos movimientos técnicos alcistas y uno pueda pensar que, ostras, ya se están superando esos máximos de este rango en el que nos encontrábamos metidos, cuidadín con la zona de la media de 200 en 4 horas. Si llegáramos realmente a romperla, eso sí que daría pie a un movimiento posible de llegada, ya se verá dónde está, ¿no? Si eso ocurre, a la media de 200 en gráfico diario, que además, fijaros que he querido, ¿no?, marcar también como una zona técnica, puesto que aquí, en esa última llegada, aquí, a esa resistencia mayor, el precio dejó una estructura de formación, ¿no?, una estructura de giro en formato de doble techo por fallo, con un mínimo común aquí, en la zona de los 4.040, que además ahora también le confluye el 61,8% de retroceso de toda esta caída. Con lo cual aquí tenemos un buen pitote de resistencias en la zona de los 4.040, formada por esta resistencia técnica, 61,8% de retroceso, media de 200 en gráfico diario, y sería la siguiente zona a ir a buscar si el precio llega a romper los 3.960 junto con la media de 200 en 4 horas. Pero estamos aquí, estamos todavía por debajo de esos niveles. Y ahora vamos al gráfico de 1 hora para ver qué sucede. Hemos tenido hoy en la apertura de los futuros en el Globex un pequeño gap alcista que justamente después el precio ha ido a cerrarlo y dejando los mínimos del día en este nivel de aquí. He marcado, dentro de que estamos en esa zona de resistencia, en este área roja, he marcado un poquito este nivel para remarcar, ¿no?, la importancia de los mínimos del día, ahí cerquita de los 3.915, y luego los máximos del día que se han quedado clavaditos en los 3.935. Mientras el precio se nos quede aquí entre los mínimos y los máximos, tenemos un pequeño rango formado porque ya tenemos como 2 llegadas aquí en la sesión de hoy y un mínimo. Si llegáramos a perder los mínimos del día, probablemente iría a buscar el precio la zona de los 3.900, 3.905, que es un nivel, ya lo vemos aquí, muy importante en las últimas jornadas y podría ser soporte. Y fijaros que incluso en la sesión del día 6, el día de Reyes, el precio ya reaccionó ante esa zona. Cuando llegó aquí, fijaros la vela en 1 hora que os dejó en la llegada, ¿no? Llega y vela bajista haciendo un throwback a esos últimos niveles de la sesión del día 5, máximos del día 5. Con lo cual aquí hubo una reacción, un cierre posible de largos en la sesión misma del día 6, del día de Reyes, y todavía reforzando más, ¿no?, esta zona como resistencia y ahora como posible soporte en la zona de los 3.900, 3.905. Con lo cual perder los mínimos del día probablemente lo llevaría a este nivel. Y superar los máximos del día, pues mucha precaución, por lo que acabo de comentar, que tenemos la media de 200 en 4 horas, pues en la zona de los 3.955, justo en la parte superior de todo este rectángulo que he marcado aquí. Bien, vámonos al Nasdaq. Gráfico semanal. En el gráfico semanal se aprecia cómo el precio llegó el viernes en la sesión del día 6, otra vez a tocar bastante contundentemente los mínimos anuales. No llegó al mínimo, pero sí a toda el área de soporte formada aquí desde octubre. Pero subiendo, nos dejó una vela semanal pues cerrando muy por encima de los mínimos de la semana, aunque también llegando de nuevo a la resistencia principal, la que teníamos más cerca del precio. Lo veremos mejor en el gráfico diario. Aquí se ve toda esa estructura lateral que, ojo, podría ser una estructura de giro, un doble, en este marco temporal, un doble suelo, ¿vale? Casi por doble llegada, con un máximo común que lo encontramos aquí en los 11.200, justamente donde estamos ahora mismo, ahí tocando esa zona donde está la media de 20, media exponencial de 20 en este marco temporal diario. Y que pues podría ser una formación, ya veremos, de giro, que en caso de ruptura pues daría pie a una continuación, no, de la subida hasta la zona del 38,2% de retroceso desde los máximos de diciembre, que estaríamos aquí hablando de la zona cerquita de los 11.360, 11.400. Y la siguiente zona de resistencia importantísima, estos mínimos aquí dejados en este marco temporal diario de mitad de noviembre y principios de diciembre, que coincide con el 50% de retroceso. Hablamos de los 11.550. Vámonos al gráfico de 4 horas para ver la zona. Es que estamos ahí clavados en esos máximos del día 23 de enero, de estos máximos todavía, ¿no?, del mes de enero del año 2023, y ahí nos hemos quedado
y hemos dejado los máximos de la sesión de hoy por el momento. Así que estamos también en el Nasdaq claramente en resistencia y ahí empezamos la semana. Vámonos al gráfico de 1 hora para ver también un poco los últimos movimientos, ese tramo alcista de esa subida fuerte de la sesión del día 6 que nos llevó a la zona de resistencia y ahí cerramos la semana. En la sesión de hoy también apertura con un pequeño gap alcista, en la apertura en el Globex, que después ha habido una corrección, un throwback, testeando ese nivel, ese gap, cerrándolo y dejándonos ahí los mínimos de la sesión de hoy, cerquita de los 11.120. Los máximos de la sesión coincide con la gran resistencia técnica comentada en la zona de los 11.190 aproximadamente, y ahora mismo pues en el gráfico de 1 hora se aprecia pues este pequeño rango formado aquí que en el caso de que perdiéramos los mínimos del día lo podría llevar aquí a la zona de los 11.040. Ahí tenemos confluencia de soportes. Por una parte, estos máximos formados en la sesión del día 4 y del día 5, y que también, aquí fijaros cómo hubo reacción del precio en la sesión del día 6, ese cierre de largos temporales que luego fueron superados, y que también le coincide aquí el 38,2% de retroceso desde los mínimos del día 6, este último tramo alcista que llegó a romper esta zona de resistencia que ahora podría convertirse en soporte si el precio llegara ahí después, claro está, de perder los mínimos del día. Si llegamos a romper los máximos del día, que no solamente son los máximos del día, sino toda esta resistencia, realmente es que poca cosa le va a impedir llegar a la siguiente zona clave, 11.400, es la que hemos comentado en estos puntos de desequilibrio de la segunda mitad del mes de diciembre. Así que vamos a ver si el precio tiene fuerza para romper esta resistencia, lo que sería muy positivo porque romperíamos un gran lateral formado en el Nasdaq y eso daría pie a una continuación de las subidas que, ojo, estaríamos dentro de que se incrementa la corrección técnica de este último tramo a la baja. Nos haría llegar en un primer momento a 38,2%. ¿Vale? O sea, no es que haya un cambio de tendencia tremendo, sino simplemente una profundización de lo que podría ser esta corrección, después de dejar esta estructura de giro que además, si se confirmara, ¿no?, este doble suelo, la proyección lo llevaría aquí, a la zona de los 11.550, a la zona justamente del 50% y estos mínimos. O sea, tengamos en cuenta el contexto, ¿no? Pero sí que le da una probabilidad alta de llegada a ese 38,2%, superar esta resistencia tan clave que tiene aquí. Bien, pues nada más, dejamos la preparación de la sesión de hoy en este vídeo. Que tengáis una feliz tarde y una buena jornada de trading. Hasta mañana.